Y el sermón de hoy nos desafía a con qué ímpetu nosotros estamos buscando la sabiduría y el temor del Señor. Vimos en el primer sermón de la serie de Proverbios que dirigió nuestro diácono Pablo, que nos predicó el último versículo, ¿cierto? Primero Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando tenemos ese versículo claro, podemos entender el resto del libro de Proverbios. ¿Con qué frecuencia nosotros buscamos al Señor? Yo miraba en la semana, vi no todos los partidos porque yo no soy futbolero, no me gusta mucho el fútbol, soy una especie rara de hombre que no le gusta el fútbol, pero a ratos vi partidos de países que me agradan. Estaba viendo y veía la cantidad de personas que había en un estadio y la cantidad de dinero que esa gente pagó para ir a ver ese partido a ese estadio, sin contar los vuelos en avión, los vuelos en bus, lo que les costó llegar a un estadio. En algún momento llevé a Derek al estadio, a conocer un estadio, y habían por lo menos 5.000 personas. Y todas esas 5.000 personas pagaron una entrada de por lo menos 7.000 pesos para ver a un equipo que más encima pierde. Pronto va a venir un artista al teatro y la gente va a pagar 35.000 pesos, el más barato, hasta 70.000, 100.000 pesos, para ir a escuchar una hora a un artista. Y venir a adorar al Señor es gratis. Usted va, no sé, aquí no veo canchas cerca, pero yo paso por la cancha el 21 de diciembre ahí en el Roble. Cuando uno viene a la iglesia, nosotros pasamos por ahí. Y está lleno, no caben los autos, las graderías están llenas. Pero las iglesias cuesta llenarlas. Donde usted no paga entrada, donde la salvación la han pagado por usted, donde usted viene a escuchar un sermón que alimenta su corazón, que lo guía hacia el Señor. No esta iglesia, las iglesias cristianas son muy difíciles de llenar. La gente no cree en el temor del Señor. No iba a partir hacia el sermón, pero reflexionaba ahí hace un momento en eso. Hay gente que paga por hacer algo el domingo, pero no viene a una iglesia donde está cultivando para vida eterna. Y eso es una amonestación del Señor. ¿Con qué pasión estamos buscando a Cristo? ¿Con qué pasión, con qué deseo estamos buscando a nuestro Señor? Fíjese que en el año 1848, hace un poco tiempo atrás, hubo un carpintero que se llamó James Marshall. Marshall, los niños ahí se acordarán como el de los Paw Patrol, ¿cierto? Marshall, eso lo aprendí esta semana. Descubrió pepitas de oro en el río Americano, ahí en California. Encontró unas pepitas de oro y obviamente contó. Mala idea. En cuestión de meses, más de 300.000 personas de todos lados, de todos lugares que supieron esto, abandonaron sus hogares, dejaron sus trabajos, incluso sus familias, para cruzar el continente completo, dirigirse a California en busca de ese metal precioso. Escalaron montañas, cruzaron desiertos, soportaron privaciones inimaginables en sus vidas, con tal de encontrar un tesoro que cambiara su vida, un poco de oro. La historia se conoce como los 49ers. A lo mejor usted lo escuchó, y esta historia es más conocida como la travesía de la fiebre del oro. La gente se volvió loca por encontrar oro y ser millonario. Proverbios 2, que es lo que estamos leyendo hoy, nos enfrenta a una pregunta para nosotros los cristianos. ¿Con qué intensidad estamos buscando la sabiduría del Señor? Porque el texto nos dice que la sabiduría debe ser buscada como la plata y procurada como un tesoro escondido. Ese mismo impulso que provocó en estos hombres cruzar un continente para buscar una pepita de oro, debiera ser en nosotros mayor para buscar los tesoros
de la grandeza de la obra de Dios en nuestra vida. Hombres desesperados por encontrar 100 gramos de oro versus hombres que en nuestro contexto nacional estamos acostumbrados a la pasividad en la iglesia, sin persecución, sin sufrir, para llegar a la casa de oración. Pero acá hay una paradoja, porque a diferencia de la fiebre del oro que se desarrolló en California, nosotros debemos buscarla, por un lado, pero usted no la encuentra hasta que el Señor se la da. Usted con su esfuerzo no conquista la sabiduría. La sabiduría es un don del Señor, es gratis, es gracia del Señor, pero el Señor se la da a quien la busca. Es decir, la sabiduría debe buscarla, pero no la hay hasta que el Señor se la otorgue. Pero para que el Señor se la otorgue, usted debe buscarla. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Cierto? Se parece algo por ahí a la salvación, ¿cierto? Es como la salvación es del Señor. El Señor se lo otorga, el Señor se lo da, el Señor lo llama, el Señor lo santifica, el Señor lo persevera. Pero usted debe vivir vida de un cristiano. Porque si en su vida no hay reflejo de una vida de cristiano, entonces probablemente usted no sea un cristiano. Son paradojas que la teología nos deja. Y en el primer punto vemos los imperativos que tiene este texto. Si usted me acompaña en la Biblia, en los primeros 4 versículos, dice: hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras. Más abajo, en el versículo 3 dice: si clamas a la inteligencia y alzas la voz. En el versículo 4 dice: si la buscas como a la plata y la procuras como al oro. Hay 4 condicionales, sí, pero que en el original son sentencias, son imperativos, es una orden. El Señor está técnicamente diciéndonos: recibe constantemente mis palabras, atesora constantemente mis mandamientos, clama constantemente por inteligencia, alza tu voz constantemente por entendimiento, busca constantemente la sabiduría como la plata. Eso está diciendo el escritor. Esa es una mejor traducción. Nos está diciendo que debemos hacerlo todos los días de nuestra vida, cada instante que nosotros estamos vivos. Pero esta encrucijada se resuelve en el versículo 5. Si usted va al versículo 5, ya vimos: si recibes, si clamas, si buscas. En el versículo 5 dice: entonces, si tú haces eso, entonces entenderás el temor del Señor. Proverbios 1:7, que nos predicaba el hermano Pablo, decía: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y aquí nos dice: si tú lo buscas, si tú te inclinas, si tú lo recibes, estas palabras, entonces tendrás el temor del Señor, entonces descubrirás el conocimiento del Señor. Es una participación activa de los miembros de una iglesia, de los cristianos, buscar al Señor, recibir sus palabras, alzar nuestra voz para buscar el entendimiento del Señor. El texto no nos está diciendo que aquí debemos estar en una recepción tranquila. No nos está diciendo que nosotros debemos sentarnos y esperar que la sabiduría del Señor venga sobre nosotros. Queremos ser sabios. Lo conversaba, tuve la posibilidad esta semana de ir a ver a algunos hermanos y les compartía parte de esto. Y yo les decía: hermano, si usted se pone a pensar, la sabiduría está en escudriñar la palabra del Señor, en buscar constantemente la palabra del Señor. A mí me da gozo ver cuando uno va a ver a los hermanos, hay personas que han tenido, no son como uno, yo no soy tan joven ya tampoco, pero como los jóvenes
Hay gente que nos gusta coleccionar Biblias, ¿cierto? Tenemos una de cada versión ahí, de estudio, tenemos un montón de cosas. Hay personas que han tenido durante toda su vida una Biblia. Y usted mira esa Biblia, esto dorado ya no existe porque la han manoseado tanto, marcado, tachado, rayado, escrito. Yo soy sapo. Los que me conocen saben que yo soy sapo. Entonces yo, cuando me siento atrás, yo veo hermanos, no voy a dar nombre obviamente, pero uno lo observa, hermanos tomando apuntes, rayando su Biblia, cuando alguien predica el sermón. Escudriñan las Escrituras. Eso es. Y buscar la sabiduría del Señor es más que tener un título profesional, es más que ser, yo no sabía que existía esa carrera, pero existe esa carrera, licenciado en matemáticas. Es más que ser un científico de Harvard. Ese es conocimiento. Y usted puede estar lleno de conocimiento, usted puede ser muy hábil para las matemáticas, muy hábil para la ciencia, usted puede estar repleto de conocimiento y aún así no ser sabio. Pero usted se va a encontrar en su caminar cristiano con gente que, con suerte, el Señor le permitió terminar octavo básico, quinto básico, y en sus vidas hay sabiduría y hay conocimiento del Señor. Y se refleja porque en sus vidas hay temor del Señor. Conocimiento no es sabiduría. Sabiduría es conocer a tu Creador, conocerlo cada día más. Y eso no hay pasividad. Hay una escala aquí. Primero dice, si tú recibes, la persona está ahí, recibió, lo atesora, lo escucha, se inclina, clama, alza su voz y lo busca. ¿Se da cuenta que la acción va avanzando? No es una persona que está sentada esperando que llegue algo gratis. No es como descargar un archivo de internet y me cayó la sabiduría, me cayó el conocimiento. Es una búsqueda diligente de la sabiduría. Es una búsqueda diligente de encontrar en el Señor ese conocimiento que necesitamos. Y esto se ve en toda la Biblia porque en el Antiguo Testamento está ese prototipo de búsqueda en el mismo Salomón. Allá en Primera de Reyes 3, del 5 al 14, Dios se le aparece y le ofrece lo que quiera a Salomón. Imagínese, Dios hoy día a usted se le aparece y le dice, pídeme lo que quiera. Yo creo que más de alguno en su cabeza se imaginó el genio de la lámpara mágica, ¿cierto? Como que se aparece alguien y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué pediría usted? No me diga sabiduría porque me echa a perder el sermón. Muchos pedirían riquezas. Algunos dirían, Señor, yo quiero mi casita. Yo quiero ayúdame a terminar mi título. Pero Salomón no pide riquezas, como rey tampoco pide victorias militares, sino lo que él le pide al Señor es tener un corazón entendido. Es decir, pide sabiduría. Salomón tenía claro que aquellos que tienen sabiduría tienen acceso a lo demás. Le insisto, estamos viendo Proverbios. Trate usted en lo personal de hacer un plan de lectura este mes y el mes que sigue y lea Proverbios, lea un capítulo al día. Y usted va a quedar sorprendido al ver nuestros tiempos, cómo vive la gente de nuestros días y las advertencias que Proverbios hace en nuestras vidas. Cuando vamos a Deuteronomio, Moisés desafía a Israel a escuchar y a guardar la Torá. Ahí en Deuteronomio 6. El Shemá, ¿cierto? Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo es. Versión mía, la cambié recién. Escuchar, guardar, atesorar, suena muy parecido a lo que estamos leyendo de los versículos del 1 al 4 en Proverbios. Y el Nuevo Testamento se ve esta misma imagen activa a través de Jesús que dice, piden y se les dará, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, y en Mateo 7.
Ahí Jesús está diciendo en la misma forma verbal que en esto, estén pidiendo, estén buscando, estén llamando, eso siempre es constante. La búsqueda de la sabiduría de Dios no es una vez, no es un evento puntual, no es que usted diga, yo conocí al Señor hace 30 años atrás y ahí quedé. Va en crecimiento siempre. Cada día más podemos aprender del Señor. Y aquí hay mucho de la doctrina de la santificación y de los medios de gracia. Recordemos que la confesión de fe de Westminster en el capítulo 14 nos dice la palabra de Dios, los sacramentos y la oración son los medios externos ordinarios de salvación, son los medios de gracia que nos nutren. ¿Con qué frecuencia nosotros buscamos los medios de gracia? ¿Con qué frecuencia vamos al Señor en oración, buscando la palabra de Dios en nuestro hogar y nos gozamos en ella al ser partícipe de los sacramentos? Cuando el ministro parte el pan, estamos conmemorando la muerte de Cristo. Pero en la teología reformada también creemos que Cristo está presente espiritualmente en la cena. No es lo que los católicos creen. No es que el cuerpo de Cristo está en el pan y el vino. Es que la presencia de Cristo está en el pan y el vino. Y usted está recibiendo a Cristo. Y usted está siendo alimentado del Señor por medio de la cena del Señor. La iglesia está siendo sanada, está siendo nutrida por medio del sacramento. ¿Cuánto anhelamos participar de los medios de gracia en nuestra vida cristiana? ¿O simplemente nos da lo mismo? Una congregación que busca activamente la sabiduría de Dios lo debe hacer con esa intensidad. Proverbios 2 está describiendo una escalada en una persona que debe buscar a Dios de forma que avance en su vida diaria. Y una iglesia que busca sabiduría es una iglesia que tiene algo que ofrecer a este mundo. Porque este mundo está saturado de personas que buscan orientación, que buscan significado, que buscan dirección. Hoy en día los jóvenes no saben dónde ir, no saben en qué creer. Esta semana terminaba un trabajo para el Instituto de Misiones, misionología. Entonces hacía un análisis, yo mi trabajo lo dediqué específicamente a Chile. Y nosotros hace 3 censos, 4 censos, del 90 hacia acá, que el cristianismo viene a la baja de forma importante. Principalmente el catolicismo ha caído, pero es muy fuerte, y los evangélicos se han mantenido en el tiempo, han luchado en el tiempo, pero hay un número que alarma, y que la iglesia debe estar preocupada de esos datos, porque el ateísmo y la gente que se declara sin religión pasó de un 5% a un 25% en todos estos años. El 25% de la población no cree en Dios. Pongámoslo en Ñuble. En Ñuble viven actualmente 210.000 personas. Aquí no vemos más de 30, más de 25. Y viven 210.000 personas. Calcule que solo el 10% de esas personas son, ¿cuántos son los matemáticos? ¿2100? O sea que en Ñuble posiblemente hay 4.000 personas que no creen en Dios. Sin contar el otro resto que profesa un montón de barbaridades. Testigos de Jehová, mormones. Me sorprendí que en Ñuble hay más de 3.000 islámicos. 3.000 islámicos. Hace poco vi uno, de hecho fue a dejar a su niña al jardín toda encapuchada allá en Pinto, imagínense. Y eso nos debe llamar la atención, porque la gente de hoy en día no cree en Dios y se refugia en podcast, se refugia en libros de autoayuda, cómo superarme, cómo ser mejor, psicólogo, psiquiatra, que si bien está bien consultar lo médico, terapeutas de alguna clase, algún tipo de gurú espiritual, la Yolanda Sultana ahí que nos ofrece el tarot, y gente paga por ir a esa gente a buscar una libertad que nunca va a obtener.
porque la libertad está solo en Cristo. Y la iglesia tiene ese mensaje, y la iglesia debe promover ese mensaje, pero no lo va a poder promover de la forma correcta si no busca sabiduría. Necesitamos sabiduría, conocer al Señor en nuestra vida. Uno de los grandes desafíos para la iglesia de hoy es cómo iglesia alcanzamos y hacemos misión para aquellos que no conocen al Señor. El otro día conversábamos acá atrás con los hermanos que estábamos tomando café, decíamos, ¿qué vamos a hacer para alcanzar a la gente que vive en la fuente? No a los que están al otro lado de Chillán, en la fuente. Y para eso debemos entender que debemos buscar santidad, sabiduría y compromiso con nuestra iglesia local. Yo escuchaba esta semana, sé que algunos se pueden rajar los vestidos, escuchar al pastor Sugel Michelén, que es bautista, no es presbiteriano, y hablaba del compromiso, del pacto que hace un miembro de la iglesia con su iglesia local. Y claro, yo recordaba cuando yo me hice miembro, pasó un pastor y me decía, prometes apegarte a los estatutos de la iglesia presbiteriana, comprometerte. Y uno dice que sí, contento. Lo estamos cumpliendo, está nuestro compromiso con la iglesia local, nuestros talentos, nuestros dones al servicio. Conversaba con un hermano esta semana y decía, hermano, ¿cómo anhelo que ustedes sirvan con sus dones al Señor? Dones que están guardados en el velador muchas veces. Y que no se los negamos al hermano, ni al consistorio, ni a los líderes, se los negamos al Señor, a quien nos dio los dones. Estamos buscando diligentemente ejercer lo que la palabra del Señor nos enseña. Y eso nos lleva a otro punto. Dios es la única fuente de sabiduría, como veíamos en el versículo 5. Entonces, si le buscamos, encontramos la sabiduría. Quizás si usted estaba leyendo pudiera haber esperado que en el versículo 5 dijera, serás más sabio si buscas sabiduría. Pero lo que la Biblia dice es que eres más sabio porque encontrarás el temor del Señor. No te ofrece riquezas, no te ofrece ser el más inteligente de la clase, te ofrece tener temor del Señor. Porque sabiduría es saber encontrar a Dios en tu corazón. Decir, he encontrado al Señor y poder decir algo que yo lo he escuchado a gente ya mayor. Yo he logrado tener una relación con Cristo, conocer a Cristo, conversar con Cristo a diario, meditar en Jesús, vivir una vida de piedad. Y el versículo 6, si usted avanza, es clave para entender este pasaje. Dice, porque el Señor da sabiduría. La razón por la que buscar sabiduría conduce al conocimiento del Señor es porque Dios es sabiduría. Él es sabiduría. No es que Él tenga sabiduría, Él es sabiduría. Y si la búsqueda de la sabiduría te va a llevar de buena manera al quien da la sabiduría, y ese es nuestro Señor. El apóstol Pablo lo desarrolla de manera magnífica y en Colosenses 2, del 2 al 3, lo vimos en la serie pasada, de Colosenses, donde habla de los misterios de Dios. ¿Y cuál era el misterio de Dios? ¿Se recuerda? ¿Quién era el misterio de Dios revelado a la iglesia? Es Cristo mismo. Cuando Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Claro, en el Antiguo Testamento se veía ahí, claro, conocer a Dios, temor del Señor. Pero nosotros que estamos a este lado de la era cristiana, que somos la iglesia cristiana, las palabras de Salomón tienen mucho más sentido en Cristo. Y es por eso que Pablo dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es por eso, ese es un llamado a nuestra iglesia, es un llamado a ti como persona, a mí como persona, que nos dice, busca a Cristo, no ayer, no mañana, búscalo ahora.
Constantemente, a cada instante de tu vida, busca a Cristo. Conságrate al Señor, sírvele al Señor. Los tesoros escondidos fueron abiertos cuando Cristo se encarnó, cuando Cristo nació, cuando murió en la cruz, cuando resucitó, cuando ascendió al cielo, ahora está sentado a la diestra del Padre. En Él fueron revelados esos tesoros escondidos. No necesitamos como iglesia plata ni oro. No necesitamos como iglesia grandes talentos que vengan a nutrir la congregación. Necesitamos cristianos piadosos que se sometan a la voluntad del Señor, que sirvan al Señor comprometidos constantemente, que acepten la reprensión en el tiempo de la reprensión y que se gocen en el tiempo de la felicitación cuando las cosas van bien. Cristianos que sufran por aquellos que no han sido alcanzados y que sientan el deseo de ir a predicarle a otros. Esa es sabiduría del Señor. Anhelas compartir el mensaje del Señor. La historia de la sabiduría viene desde el Antiguo Testamento. Proverbios 2:6 dice que Dios es la sabiduría, es la fuente de la sabiduría. En Deuteronomio 8:3 dice que su palabra es el vehículo de la sabiduría. En Isaías 11:2 vemos que el Mesías sería el portador definitivo de ese conocimiento de Dios. Y en Colosenses 2:3 vimos recién que Cristo es la encarnación plena de la sabiduría como tesoro del Señor. En 1 Corintios 2:10 vemos que el Espíritu es el maestro interior que hace accesible esta sabiduría al creyente. Él nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él nos persevera hasta el fin. Él nos va a perseverar hasta el fin. Esto es una forma de conocer al Señor. Y nos lleva a otro punto. La sabiduría como el camino que nos protege del mal. El versículo 7 y 8 nos pasan a otra parte de este sermón. Cómo la sabiduría cumple una función protectora. La imagen del versículo 7 es algo así como una frase militar cuando habla de que es escudo para los que andan en integridad. Porque aquellos que buscan la sabiduría del Señor van a buscar vivir en integridad delante del Señor. Vas a ser alejado de hacer cosas malas, de hacer lo que a Dios no le agrada. Es el arma defensiva del creyente. El escudo era lo que te protegía cuando los dardos del enemigo, las flechas, las lanzas venían sobre ti, tú ponías tu escudo. De eso está hablando la palabra. Que si tú buscas la sabiduría del Señor, el día que seas atacado, te vas a poder defender. La defensa no se hace con palabras. No importa cuántas veces hablen mal de ti, cuántas veces te ataquen. Aquellos que estamos en el caminar del oficio, del ministerio, sabemos que durante el ejercicio muchas veces vamos a recibir lanzas, dardos, palabras sufrientes. No necesitas defenderte, no necesitas hablar cuando vives una vida de integridad. El Señor te va a sostener, el Señor te va a perseverar y en algún momento la verdad va a manar. La excusa por ahí, dicen, agrava la falta. Y la palabra nos enseña que es la búsqueda de la sabiduría la que va a ser tu escudo para defenderte. Y en la vida del creyente, ¿sabe por qué pasa eso? Porque aunque alguien hable mal de ti, va a venir otro que te conoce y va a decir, no, yo sé que no es así. Tú no vas a necesitar hablar por ti mismo, porque otros van a testificar de ti. Sabiduría del Señor, conocimiento del Señor. El versículo 8 describe acciones de Dios con 3 verbos paralelos: guardando las sendas del juicio, perseverando el camino de sus santos.
Va avanzando el caminar del cristiano. Dios no solo nos protege en momentos de crisis, sino que su custodia es constante para su pueblo. Él siempre nos está guardando, Él siempre nos está cuidando y por eso nos dota de esta sabiduría. El versículo 9 enuncia el fruto de esta protección. Entonces dice, discernirás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Y eso es la ventaja que tiene el creyente de alguien que no conoce al Señor. El temor del Señor está en tu corazón y te dice, no, por ese camino no debo ir. No, no es el tiempo de mi llamado. No es el tiempo de actuar, porque el Señor te ha dado sabiduría. Y aquellos que tienen la sabiduría entienden, la palabra del Señor dice, aquel que tiene sabiduría entienda los tiempos. No apresuras tu proceso, no aceleras tu proceso en el caminar, porque entiendes que aún falta. Y eso te lo revela la sabiduría del Señor. El Salmo 91 elabora aún más la sombra protectora, ¿cierto? Cuando dice, Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio, escudo y baluarte su fidelidad. ¿Cómo viene ese escudo? ¿Cómo viene esa protección bajo sus alas? Cuando Él te dota de sabiduría. Cuando Él te llena de sabiduría, te enseña a tomar decisiones correctas. Conoces al Señor, vives bajo su temor. Es por eso que Pablo en Efesios 6 habla de esta armadura espiritual del creyente para que tú te puedas proteger de las artimañas del diablo. Y habla del escudo de la fe. ¿Cómo aplicar ese escudo de la fe? Con sabiduría, conociendo al Señor. Y esto nos lleva al último punto. Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros, como lo veíamos. Los versículos 10 y 11 forman la conclusión de esta primera gran unidad del capítulo 2 y representa uno de los pasajes teológicos más ricos del libro de Proverbios. Dice, porque la sabiduría entrará en tu corazón, versículo 11. El verbo entrar describe un movimiento desde el exterior hacia el interior. La sabiduría que ha sido buscada activamente ahora ha sido recibida como un regalo del Señor para tu vida. Y ahora va a ser una protección en tu camino si ella habita en tu corazón. Ojo, porque cuando Proverbios habla de corazón, debemos entenderlo como los hebreos lo entendían en ese momento. Los hebreos entendían el corazón no como lo que lo entendemos nosotros hoy en día cuando dice, yo te amo desde mi corazón, como a donde se guardan los sentimientos, teóricamente, sino que los hebreos lo entendían como el centro de la voluntad, del pensamiento y de la identidad. Técnicamente el corazón era el cerebro, donde se almacenaba todo. Entonces, cuando él dice, la sabiduría entrará en tu corazón, no es simplemente un sentimiento, sino que hay una transformación de tu ser. Eres transformado por el conocimiento de Dios. Eres transformado por el conocimiento. Y este conocimiento será grato a tu alma. Pablo describe en Efesios 3:10 con un propósito misional explícito. Y nos dice, para que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La Iglesia que es transformada por la sabiduría de Dios es el instrumento a través del cual Dios proclama la sabiduría al mundo que necesita conocerle. Póngame atención, hermano, en esto. La sabiduría de la Iglesia en este sentido no comienza con programas evangelísticos, comienza con la transformación interna de nuestros corazones, con la transformación interna de la congregación que entiende el temor del Señor. Y esa sabiduría
está escondida en Cristo y nos ha sido revelada por medio de su sacrificio. Y hemos recibido esa sabiduría producto de que Él nos ha llamado. Una iglesia cuya vida interna está siendo constantemente renovada por la sabiduría que entra al corazón, es una iglesia que va a avanzar en el camino. No depende del liderazgo, no depende del consistorio de turno, ni del pastor de turno, no depende de eso. Que una iglesia avance depende de que sus miembros se humillen ante el Señor. El movimiento de este pasaje es evangelístico. Buscar, recibir, ser protegido, ser transformado. Es el camino de un discípulo de Cristo que recibe su gracia, que es guardado y librado por el poder de la sabiduría que Dios le ha otorgado y que es progresivamente transformado a su imagen. Proverbios 2 no es un manual de buenas prácticas, es el mapa de tu viaje en la santificación que vives delante del Señor en temor y temblor. Y esto nos deja algunas preguntas. ¿Estamos buscando activamente la sabiduría de Dios con la intensidad que buscamos otros tesoros en nuestra vida? ¿Estamos recibiendo activamente la palabra del Señor? ¿La estamos atesorando en el corazón? ¿Estamos inclinando nuestro oído a la predicación? ¿Estamos clamando en nuestra oración? ¿O la sabiduría simplemente para nosotros es un bien que sería interesante tener, pero que en realidad si no lo tenemos no pasa nada? Hay sabiduría en Cristo y la iglesia es llamada a buscarla constantemente. Oremos al Señor.